¿Cómo se encuentran hoy? ¿Con ganas de aprender mucho? Seguro que sí. El día de hoy vamos a estudiar las reacciones internas en vigas. Esto nos permitirá graficar los diagramas de fuerza cortante y los diagramas de momento flector. Para iniciar este estudio, vamos a recordar de repente algún paseo que hemos tenido por la ciudad y seguro que en ese paseo muchas veces observamos diversas construcciones y podemos percibir que en algunas de ellas existen algunos daños por fallas estructurales, ya sea por el diseño del mismo o en la correcta ejecución de este diseño. Aquí tenemos, por ejemplo, la falla por tensión diagonal producida por una cortante en vigas y aquí la falla por tensión diagonal producida en vigas de acoplamiento de muros de cortante. Entonces, en base a lo observado, vamos a ver un video y responder algunas preguntas. La primera pregunta sería si soportarán los troncos a la furgoneta de este video. Observen, por favor. La respuesta, imagino que ya la tienen, ¿verdad? Asimismo, podemos plantearnos la siguiente interrogante. ¿Qué tipo de fuerzas internas actúan sobre los troncos? ¿Qué tipo de formación pueden sufrir los troncos? ¿Y se puede predecir el posible punto de fractura? Para poder dar respuesta a las tres últimas interrogantes, vamos a plantearnos el siguiente logro para el día de hoy. Al finalizar la sesión, el estudiante analiza el esfuerzo cortante y momento flector de las cargas internas y externas en vigas a través de sus diagramas representativos, ya sea el diagrama de fuerza cortante o el diagrama de momento flector, el cual hemos mencionado justamente al inicio, demostrando dominio y claridad en la exposición de sus ideas. Para lograr lo que estamos manifestando, se requiere que ustedes recuerden previamente cómo se desarrolla la gráfica de funciones, la primera y segunda condición de equilibrio, la fuerza equivalente a un conjunto de fuerzas distribuidas que hemos visto en semanas previas. Esto nos conducirá a comprender en esta sesión la fricción en vigas, el diagrama de fuerza cortante, el diagrama de momento flector y el análisis para realizar los diagramas justamente de la fuerza cortante y del momento flector. Empecemos entonces con el primer ítem. Recordemos, ¿qué es una viga? Podemos decir que una viga es un elemento estructural caracterizado
porque una de sus dimensiones es mucho mayor que las restantes. En este caso, por ejemplo, el largo es mucho mayor que el ancho o la altura. Generalmente poseen una sección regular, se refiere a esta sección recta que va a lo largo de la viga. Aquí estamos observando que es un rectángulo o un cuadrado, si las mediciones de largo y ancho son iguales, y tiene un plano vertical de simetría, en el que se considera que actúan todas las cargas sobre esta viga. Noten que este plano de simetría contiene también a la viga. El colocar estas cargas producirán como fenómeno que la viga sufra una flexión. Y eso sucede cuando el eje a lo largo de la viga, este eje que originalmente era recto, llamado eje axial, se tiende a curvar, produciendo lo que se denomina una deflexión. En este caso, vemos que la deflexión está representada con estos pequeños vectores amarillos. Una vez que comprendemos entonces lo que es una flexión en las vigas, vamos a ver qué reacciones internas se producirán sobre la misma debido a la aplicación de estas cargas externas. Supongamos que en esta viga mostrada se aplican las fuerzas P1 y P2. Nos podemos preguntar arbitrariamente en este punto B qué fuerzas y momentos actuarán en el mismo. Entonces, observaremos que las reacciones internas en el punto B deben ser analizadas haciendo un corte imaginario justamente en esta sección recta. Tenemos un corte imaginario y esto nos permite dividir a la viga en dos zonas. Una zona hacia el lado izquierdo, hasta donde se encuentra justamente el soporte, y otra zona hacia el lado derecho, este otro elemento, que va hasta la parte que está libre de la viga. ¿Qué reacciones internas ustedes observamos? Empecemos con la primera. La fuerza normal, o llamada también axial. Esta fuerza es perpendicular a la sección recta. Desde la sección recta forma 90 grados con esta. Si yo analizo el lado izquierdo, como lo estoy haciendo en este momento, tiene un sentido. Pero si analizo el lado derecho, el sentido que tiene es totalmente opuesto. Pero siempre será también a lo largo de la viga. Noten que en este momento se convertirían en una pareja de acción y reacción. Esta fuerza, dado que está a lo largo del eje y perpendicular a la sección recta, dependiendo cómo esté colocada, el sentido de la misma, puede tensar o puede comprimir a la viga, ya sea evaluando el elemento izquierdo o evaluando el elemento derecho. La segunda reacción que podemos observar en este caso sería una fuerza cortante. Esta fuerza cortante realmente está ubicada de forma rasante, cizallante con la sección recta. Por tanto, se dice que es paralela a la sección recta. Si yo analizo el lado izquierdo, entonces he colocado este sentido. Si analizo el lado derecho, entonces debe tener sentido totalmente opuesto. Por supuesto, con igual módulo. ¿Por qué? Porque en este momento se convertiría en una pareja acción y reacción. Esta fuerza cortante lo que va a hacer es tender a desplazar una sección respecto a la otra, una respecto de otra. Y la tercera reacción sería, en este caso, un momento flexionante o también llamado momento flector. Este momento flexionante, estamos aquí representando el sentido del momento en la zona izquierda y cómo sería el momento en la zona derecha. Lo que hace este momento es tiende a justamente desplazar el eje axial que pasa por el centroide, ¿no? El eje axial o que a veces centroidal es recto al inicio. Entonces, con este momento tiende a, según este sentido que es antihorario, tiende a desplazarlo hacia arriba, ¿verdad?
este sentido horario en el lado derecho también tiene que desplazarlo hacia arriba. Por tanto, esta viga tenderá a curvarse hacia arriba, de esta forma. Entonces, este momento frenante curva al eje axial, produciéndose justamente lo que hemos visto ya en la diapositiva precedente, la flexión de la viga. No olvidar que, así como tenemos estas fuerzas internas, en los apoyos también tenemos otras fuerzas externas. Según el tipo de apoyo, acá le corresponderá una reacción horizontal, una reacción vertical y a la vez, por ese tipo de apoyo, también un momento. Ahora que conocemos las reacciones internas en las vigas, vamos a ver cómo se traduce estas reacciones en diagramas. Y el primer diagrama que vamos a revisar es el diagrama de fuerza cortante. La fuerza cortante, la cual representaremos con la letra V, tiene un módulo que resulta ser la suma algebraica de todas las fuerzas externas perpendiculares al eje de la viga, pero que actúan hacia un lado de la sección considerada. Vimos que yo podía trabajar, ¿se acuerdan? Con la sección izquierda o con la sección derecha, cuando vimos en la diapositiva anterior. Entonces, yo tengo que trabajar o con la izquierda, con eso obtendré la fuerza cortante, o con la derecha, lo cual me arrojará un valor idéntico al anterior. Pero solamente trabajo con un lado, porque si yo no hago esta descomposición, no aparecería la fuerza cortante, ¿verdad? La fuerza cortante se considera positiva cuando la parte situada a la izquierda de la sección tiende a subir respecto a la derecha, ¿no? Aquí pueden ver, esta tiende a subir. Entonces, esta cortante aquí se considera positiva. ¿De acuerdo? Cortante positiva. Y será negativa, por el contrario, si tiende a bajar. Si al aplicar la fuerza tiende a bajar este elemento respecto al otro, entonces la sección recta se desplaza hacia abajo, la cortante acá se considera negativa. ¿De acuerdo? La idea es conocer justamente cómo es la cortante a lo largo de la viga. Y con esta ecuación, realizar justamente el diagrama de fuerza cortante, llamado DFC. Este diagrama viene a ser entonces la representación gráfica de los valores de la fuerza cortante a lo largo de la viga. Aquí podemos observar que si esta es la viga, y ha sido sometida a una distribución uniforme de carga, entonces la fuerza cortante en cada sección está representado por esta gráfica. Notaremos que en los apoyos la cortante es máxima, como se puede ver en la gráfica. Y dada la regularidad, la uniformidad de la distribución, en este caso en particular, no siempre sucede así, pero en este caso se observa que la cortante es nula en el punto medio. Pero ojo, repito, se debe a la uniformidad de la carga. No siempre va a suceder así. Pero es bueno resaltarlo que en este caso, en esta oportunidad, el punto medio representa la cortante nula. Y repito, en los apoyos la cortante es máxima. Así como hemos hecho el estudio para realizar los diagramas de fuerza cortante, veamos cómo sería el caso de los diagramas de momento flector. Para eso, hablemos primero del momento flector. Tiene un módulo cuya suma algebraica va a ser la suma de los momentos de todas las fuerzas externas. Por supuesto, estos momentos que voy a considerar son los que actúan hacia un lado de la sección considerada. O sea, como hemos dicho, ¿no? Yo separo en el corte dos secciones, una a la izquierda y una a la derecha. Sumando los momentos de fuerzas de uno de los elementos, me da un valor numéricamente igual al momento flector, el cual, como se observa, se representará por la letra M. Ahora, se considera que el momento flector es positivo cuando tiende a doblar el segmento. Recuerda que yo divido dos segmentos, ¿verdad? Sobre el que está actuando de forma cóncava hacia arriba. Por ejemplo, acá, si dijo el segmento de la izquierda cuando hice acá un corte, entonces si tiende a doblarlo hacia arriba, y por eso la viga queda cóncava hacia arriba, entonces el momento flector es positivo. En cambio, si el momento flector tiende a doblar
al elemento elegido hacia abajo, por tanto, la viga quedará flexionando hacia abajo, cóncava hacia abajo, el momento flector se considera negativo. Entonces, miren, si el corte es al lado izquierdo, sentido antihorario. Si es al lado derecho, sentido horario. ¿De acuerdo? Y acá al revés, cuando es momento flector negativo, simplemente. Teniendo el momento flector a lo largo de la viga, entonces con estas ecuaciones yo puedo ya graficar el diagrama de momento flector, conocido como DMF. Podemos decir entonces que este diagrama es la representación gráfica de los valores del momento flector a lo largo de toda la viga. Si usamos el ejemplo anterior, en la viga tenía una distribución uniforme de carga, ¿correcto? Entonces, la gráfica del momento flector sería cuánto es el momento flector en cada punto a lo largo de cada sección de la viga. Notaremos o recordaremos que para este ejemplo, en el punto medio, la cortante era nula, ¿se acuerdan? Entonces, en ese momento recordemos, cuando la cortante es nula, el momento flector es máximo. Ahora, al respecto, hay dos tipos de versiones. En algunas versiones se considera el eje positivo hacia abajo, el eje negativo hacia arriba, y esta sería una gráfica bajo esa perspectiva. Pero también hay una concepción donde considero como siempre la gráfica de modo que el momento flector positivo está hacia arriba y el momento flector negativo está hacia abajo. Con lo cual la gráfica me quedaría simétrica, pero hacia arriba. Entonces, les hago la mención porque hay bibliografías que trabajan de esta forma, considerando el eje positivo hacia abajo, mientras que otras tienen justamente el eje positivo hacia arriba, como comúnmente se dibuja, ¿verdad? En la mayoría de casos que hemos venido trabajando. Pero en cualquiera de los casos, siempre donde la cortante es nula, en este caso era en el centro, en un caso particular, no siempre será allí, lo hemos indicado ya, el momento es máximo en ese punto, ¿correcto? Donde la cortante es nula, el momento es máximo. Para desarrollar estas gráficas, ya sea de fuerza cortante o momento flector, entonces vamos a ver cómo es que analizamos para obtener finalmente estos resultados, estos diagramas. En este sentido, vamos a ir paso a paso. En primer lugar, si tengo la viga, a esa viga le voy a hacer su diagrama de cuerpo libre, con la intención de obtener las reacciones en los apoyos. Recordemos que si yo tuviese una distribución de carga, como en este caso tengo una distribución rectangular de carga, hay que previamente reemplazar esta fuerza, esta distribución, perdón, por una fuerza equivalente. Esta fuerza equivalente se vio en sesiones pasadas, se obtiene de la siguiente forma. El módulo con el área de la distribución. Y la posición viene a ser el centroide de esa distribución. Entonces, esta distribución, en este caso, por ejemplo, sería una distribución rectangular, sería base por alturas, sería el valor de la fuerza equivalente de esta pequeña distribución rectangular, y se ubicará en el punto medio, dada la forma que tiene la distribución. Pero eso va a depender mucho del tipo de distribución, no siempre va a ser el punto medio, ¿verdad? Pero siempre es el centroide y el área, no lo olviden. Como segundo paso, vamos a dividir en dos partes. Vamos a seccionar la viga. Vamos a, para esto, elegir un punto de corte, imaginario, obviamente. Y al elegir un punto de corte, entonces yo voy a ver que tengo dos elementos, uno a la izquierda, uno a la derecha. ¿Correcto? Para poder visualizar cómo en cada elemento colocamos la fuerza cortante y el momento flector, vamos a hacer un pequeño cambio de perspectiva. Vamos a poner en esta forma, una perspectiva, cómo me va a quedar finalmente después de aplicar la carga. Y en este caso, por ejemplo, vemos que es una flexión que va a quedar cóncava hacia arriba, por ejemplo. Para que esto suceda, esta sección se va a desplazar hacia abajo respecto a la otra. Por eso que el momento flector, la fuerza cortante, perdón, primero, sería así, hacia abajo.
Y como es cóncavo hacia arriba, entonces el momento flector sería en sentido antihorario. Si elijo yo la zona izquierda, el elemento izquierdo. Si elijo la zona derecha, entonces si esto tiende a bajar, esto por reacción tiende a subir, ¿verdad? Y por reacción a este momento flector que es antihorario, aquí el momento flector sería horario. Entonces, en el lado izquierdo, repito, el momento flector antihorario indica una flexión positiva. Y en el lado derecho, el momento flector horario también representa una flexión positiva. Lo que buscamos es que con este momento flector y esta fuerza cortante podamos establecer un equilibrio en el elemento respectivo. Y la suma de las fuerzas externas es numéricamente igual a la fuerza cortante. Y la suma de los momentos de cada fuerza externa respecto a un punto que pasa justamente por el punto de corte es numéricamente igual al momento flector, según lo hemos establecido en la diapositiva anterior. Ya saben que puedo elegir el lado izquierdo o el lado derecho para el estudio, dependiendo de cuál presente la distribución de cargas más fácil y más sencilla. Siempre busquemos la más sencilla. Por eso es que yo puedo elegir el derecho en un lado o el izquierdo en el otro, según me convenga. En este sentido, vamos a establecer una convención en los sentidos para poder trabajar. Si yo elijo el miembro izquierdo o el elemento izquierdo, la fuerza cortante la graficaré hacia abajo y el momento flector en sentido antihorario. Si yo elijo el elemento derecho, el miembro derecho, en el corte, la fuerza cortante la dibujaré hacia arriba, en oposición a la primera, y el momento flector en sentido horario, también en oposición al caso anterior. Esta convención de sentidos lo vamos a manejar a lo largo del desarrollo del presente curso. Como cuarto paso, entonces, en el elemento elegido, ya sea el izquierdo o el derecho, en el lado del corte que yo haya elegido, vamos a utilizar las condiciones de equilibrio con el fin de hallar cuánto vale la cortante y el momento flector. La primera condición establece que la sumatoria de fuerzas es igual a cero en el elemento elegido, repito. Y la segunda condición, la sumatoria de momentos de fuerza respecto al punto de corte. Siempre el momento se toma respecto al punto de corte, debe ser igual a cero. Con esto obtenemos el momento flector. Esto nos dará entonces las ecuaciones tanto de V como de E. Si yo tengo las ecuaciones para todas las secciones de corte a lo largo de la viga, con esas ecuaciones yo puedo entonces ya realizar las gráficas correspondientes. La gráfica del momento de la fuerza cortante primero se obtiene con la ecuación de V y la gráfica del momento flector con la ecuación de M. Entonces, de allí la importancia de hacer los cortes, de seccionar. Cada vez que pasamos de una fuerza a una distribución de fuerza, ahí haremos un corte. Seccionaremos para hacer estos diagramas respectivos. Estos diagramas que estoy obteniendo, obviamente, tienen una gran utilidad. Estos diagramas permiten conocer tanto analítica a través de las ecuaciones y visualmente a través de la gráfica, como son las cortantes y momentos en cualquier posición de la viga. Y con esta información yo puedo obtener los valores máximos a considerar para efectos de diseños estructurales y así evitar esas fallas que observamos justamente al inicio. Entonces, esta información se utilizará para, uno, determinar la capacidad de soporte de cargas para los cuales fue diseñada la viga. Pues con esto garantizo que pueda soportar la carga, la cantidad de vehículos que de repente atraviesan un puente, por poner un ejemplo. Y segundo, determinar las dimensiones más adecuadas para resistir las cargas. ¿A qué me refiero con esto? Que voy a comparar los esfuerzos que soporta el material que yo he elegido en mi diseño contra los esfuerzos actuantes que estoy previniendo yo que puedan realizarse a través de los diagramas. Entonces yo comparo, entonces, qué esfuerzo máximo recibirá
y qué material yo voy a diseñar o voy a colocar en mi diseño para que pueda soportar esos esfuerzos, sobre todo los máximos. Y como sé en qué puntos va a recibir las fuerzas constantes máximas y los momentos máximos, entonces, si se considera necesario, poder yo colocar algunos refuerzos en estas zonas de posible fractura. Con esto creo damos ya respuesta a las tres interrogantes que habíamos mencionado al inicio. Los invito, después de esta diapositiva, a revisar los videos donde se desarrollarán ejercicios aplicativos, tanto para obtener el diagrama de fuerza cortante como el diagrama de momento flector. Si desean, pueden hacer una pausa, visitar los videos y después regresar a esta diapositiva. Los invito también, en este momento, aprovechando la pausa, a hacer un proceso introspectivo y ustedes puedan preguntarse en este momento qué aprendí en esta sesión, cómo he aprendido los conocimientos de esta sesión, qué nivel de exigencia requiere este aprendizaje y para qué me sirve conocer los diagramas de fuerza cortante y los diagramas de momento flector. Tómense unos minutos, reflexionen y luego en estos espacios pueden ustedes anotar sus respuestas. Una vez que ya hicieron este proceso de aprendizaje metacognitivo, podemos concluir que en este tema algunos ítems importantes. El módulo de la fuerza cortante es igual a ¿quién? A la suma de todas las fuerzas externas perpendiculares al eje de la viga, que actúan hacia un lado. Recuerden que en el corte tenemos dos lados. Yo puedo elegir el izquierdo o el derecho. En este lado, sumando las fuerzas externas, obtengo un valor igual al módulo de la fuerza cortante. Y bajo esa misma perspectiva, el módulo del momento flector es la suma de todos los momentos de fuerza producido por todas las fuerzas que actúan también hacia un lado, ya sea el izquierdo o el derecho. Según hemos visto ya en la convención de signos, sabemos cómo colocar, según elegir el izquierdo en sentido antihorario o el derecho en sentido horario a este momento flector. Finalmente, recuerden que los diagramas de fuerza cortante y momento flector permiten determinar la capacidad de soportar las cargas para los cuales fue diseñada la viga y además las dimensiones más adecuadas para resistir la carga y así evitar las fallas estructurales que hemos mencionado. Si ustedes quieren profundizar más sobre este tema, les hago una tercera invitación. Lean esta o esta bibliografía que ustedes pueden encontrar fácilmente en la biblioteca virtual de la universidad. Por mi parte, eso es todo y será hasta una próxima oportunidad. Éxitos para todos.